En la sesión del día de hoy tenemos lo siguiente. Estamos en la semana número 7, ¿ya? Profesor, ¿qué semana? Semana número 7 con los chicos de quinto de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groma, ¿ya? Semana número 7. Y en esta semana el tema a desarrollar se denomina Crisis de la Monarquía Española. ¿Ya? Este es el tema que vamos a desarrollar en esta sesión. Crisis de la Monarquía Española. Para el desarrollo de esta sesión se ha compartido una lectura en el grupo de WhatsApp el día de ayer. Lectura que además, o lectura que viene acompañada de algunas recomendaciones, como que tú puedas obviamente leer, subrayar algunas ideas, tener una noción de lo que se va a desarrollar el día de hoy y obviamente en la clase poder preguntar, poder complementar alguna duda que de repente te ha nacido después de la lectura que te he proporcionado. Espero que hayas podido leer, espero que hayas podido subrayar y espero que tengas una idea además de lo que se va a trabajar en esta sesión. Eso te va a permitir no solamente aprender o entender más rápido, sino sobre todo poder participar y generar una nota de evaluación oral. Muy bien, si el tema es crisis de la monarquía española, ¿cuál es el título de esta sesión, profesor Luis? Tenemos también acá el título. ¿Por qué la monarquía española entró en crisis en el siglo XVIII, no? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la razón de esta llamada crisis del gobierno o de la monarquía española durante el siglo XVIII? Pero a su vez existe un propósito de clase. Y el propósito es explicar el proceso revolucionario del siglo XVIII en el virreinato del Perú. Ese es el propósito de la sesión de hoy día, explicar cómo fue ese proceso revolucionario que más adelante nos va a llevar a la independencia del Perú. ¿Ya? Explicar el proceso revolucionario del siglo XVIII. Para entender, obviamente, el título y también el propósito de clase, vamos a hacer algunas preguntas que se desprenden de la lectura. Pregunta número 1. En esta época, el Perú era una colonia de España. Sin embargo, España sufre la invasión de un país. Manito levantada. ¿Qué país invade en esta época España? Ortega, te escuchamos. eh, Francia. Claro, muy bien, Ortega. Francia, ¿no, profesor? Entonces, vamos a ir generando los puntos de esta sesión. ¿Ya? Muy bien, Ortega. Perfecto. Profesor, es Francia, ¿no? Así es Francia. Vamos a abrir por acá. Word. Muy bien, Ortega. Tiene un punto ya, perfecto, ¿no? Profesor, el país a que hizo mención su compañero es Francia. Francia va a ser el estado que va a invadir España en esta época. España era gobernada por los reyes de la dinastía Borbón y sufren la invasión de los franceses. La pregunta es, en esta época, en Francia, ¿quién tenía todo el poder? Manito levantada. Guipúzcoa, te escuchamos. Profesor Napoleón. Muy bien, Guipúzcoa. Así es, Napoleón Bonaparte, ¿no? Muy bien, ¿ah? Muy bien, Guipúzcoa. Napoleón Bonaparte. Así es, durante esta época, profesor Luis, el poder lo tenía Napoleón Bonaparte. Napoleón, Francia, con el cargo de emperador, ¿no? Recuerden que Napoleón es un personaje importante dentro del ejército francés. Llegó al poder durante el golpe de estado del 18 Brumario y se convierte en emperador de Francia. Bueno, Napoleón siendo emperador de Francia, inician las llamadas guerras napoleónicas, ¿ya? Es lo que va a suceder. Y estas guerras napoleónicas
hacen que justamente Napoleón tome una decisión. El enemigo número uno de Francia era Inglaterra. Y lo que quiere Napoleón es evitar que los países europeos del continente, básicamente, puedan comprarle productos a Inglaterra. Entonces Napoleón organiza lo que se denomina un bloqueo continental. Y ese bloqueo continental va a hacer que ningún estado le compre a Inglaterra. ¿Y qué ganaba Francia con eso? Ganaba que Inglaterra, al no comprar o al no hacer trato con ningún estado, no tenga la necesidad de llegar a los puertos, porque aparentemente en esos barcos donde se compraban productos ingleses, lo que terminaba por llegar era armamento, eran soldados que eran utilizados en las guerras de las coaliciones contra Francia, ¿no? Ese era el objetivo número uno. Y el objetivo número dos también era, pues, quebrar económicamente Inglaterra. Bueno, en ese proceso o en ese contexto de las guerras entre Francia e Inglaterra, las guerras napoleónicas, es que hay un país que rompe el bloqueo. Ese país será Portugal. Portugal rompe el bloqueo, empieza a comprarle a Inglaterra y Francia tiene que castigar a Portugal. Justamente Napoleón Bonaparte organiza su expedición para ir a Portugal y castigar a los portugueses, a la península ibérica, pero para llegar a Portugal tenían que cruzar España. La pregunta viene otra vez hacia ti, es una pregunta de la lectura. ¿Qué rey en esa época gobernaba España? ¿Quién era el rey de España? Manito levantada. ¿Quién era el rey de España en esa época? Ortega, te escuchamos. Carlos IV. Muy bien, Ortega. Carlos IV. Así es. Esa es la idea. Se dan cuenta cuando alguien ha leído, se puede avanzar mucho más rápido con la clase, ¿no? Recuerden que la clase solamente dura 40 minutos exactamente. Entonces, si ustedes leen, es mucho más rápido poder explicar y mucho más rápido poder avanzar también. Muy bien, Ortega. En esa época el rey era Carlos IV. Entonces, Carlos IV era un rey muy criticado por el pueblo español. Y Carlos IV autoriza el ingreso de franceses a España. Es ahí donde el pueblo se va a enfrentar a los franceses, el pueblo español, porque consideraba que era pues una invasión, consideraba que la soberanía estaba siendo violada por los franceses. Y el pueblo va a pedir que el rey Carlos IV deje el trono a su hijo, ¿no? Eso se llama abdicar, que abdique el trono a su hijo llamado Fernando VII. Bueno, Napoleón ingresado a la península, pero los reyes de Portugal fueron más rápidos y escaparon de su reino, se vinieron a Brasil. Así que Napoleón decide, ya estando en España, decide y se da cuenta de que el rey Carlos IV no tenía el carácter, la personalidad de un rey, entre comillas, y que su hijo era igual, ¿no? Así que se organiza la farsa de Bayona, es decir, Napoleón invita a los reyes, a Carlos IV y a su hijo Fernando VII a Francia, Bayona, donde Napoleón los presiona para que dejen el trono. Y de esa manera Napoleón le va a entregar la corona de España a su hermano José Bonaparte, ¿no? José Bonaparte se convertirá en rey de España. Claramente esto no va a ser de agrado de los españoles y empieza una guerra entre Francia y España. Eso, por ejemplo, nos lleva a una crisis española, ¿no? Ahí está claramente la crisis. Ahí tiene que ver mucho con la crisis. Mira, cómo los reyes de España fueron presionados para dejar el trono y ahora el que gobierna España es prácticamente un ajeno, ¿no? Un foráneo. Y eso va a generar una crisis política en España. Muy bien, entonces nosotros podemos irnos acá. Crisis del Imperio Español. Y esta crisis del Imperio Español se divide en tres etapas. La ocupación francesa, las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz. Ahí están tres etapas bien definidas. Bueno, vamos a hacer lectura ahora de lo que es la ocupación francesa, para lo cual voy a pedir la participación de un voluntario o voluntaria. Manito levantada, por favor. Muy bien, Pérez, le escuchamos. Fuerte el primer cuadro. Ocupación francesa, de 1808 a 1814. Francia invadió España. Rey José I Bonaparte. Constitución de Bayona, 1808. Guerra de Independencia y convocatoria a las Cortes de Cádiz. Muy bien, Pérez, perfecto, buena lectura. Vamos a ir por acá.
Profesor, la ocupación francesa, ¿no? Entre 1808 y 1814, los franceses invadieron España y ya te expliqué por qué razón. Con la abdicación de Bayona, ¿no? El rey, o en este caso Napoleón, presionó al rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, y ellos le ceden la corona de España. Por lo tanto, Napoleón va a nombrar a profesor su hermano José Bonaparte, ¿no? José I Bonaparte se convertirá en rey de España. Bueno, en ese mismo momento es que en España empieza una guerra, ¿no? Los españoles se van a organizar para enfrentarse a los franceses como enemigos. Y una forma de organizarse es en las Cortes de Cádiz, ¿no? ¿Qué cosas son las Cortes de Cádiz? Bueno, vamos a conocer un poquito de qué trata esta corte, pero antes te puedo mencionar algo, ¿no? Una vez que los franceses han invadido España y que ahora el rey es un francés, José Bonaparte, el pueblo español, la burguesía española y en sí el pueblo llano español se van a organizar. Aparentemente para apoyar a su rey, aparentemente, ¿no? Esa es la idea de las cortes, apoyar al rey, ¿no, profesor? Sin embargo, en realidad no era eso el objetivo. El objetivo será aprovechar la debilidad de los reyes para convertir España en un país constitucional, es decir, desarrollar una monarquía constitucional, ¿no? Limitarle los poderes del rey. Entonces, en las Cortes de Cádiz se reúnen para que aparentemente apoyar al rey, pero en el fondo no era eso. En el fondo lo que se quería era romper con el gobierno de la corona, ¿no? Muy bien, Cortes de Cádiz. Entonces vamos a leer justamente esa parte. A ver por acá, otro voluntario, por favor, cualquiera. Vanessa Quipuscoa, te escuchamos. De Cádiz, 1810, Parlamento representativo de los pueblos del reino. Opinión pública fue expresada en América con procesos electorales, decretos, igualdad entre españoles, peninsulares y americanos, abolición del tributo indígena y la mita minera. Muy bien, Quipuscoa, vamos a ir por acá. Entonces, profesor, las Cortes de Cádiz se van a reunir en España, en el puerto de Cádiz. Cádiz era un puerto, ¿ya? Algo así como el Callao, una zona estratégica. Y ahí se reúnen españoles y también se van a reunir criollos. ¿Qué es un criollo? Un español que ha nacido en América, ¿ya? Entonces, estos españoles se reúnen ahí, profesor, y deciden qué cosa. Aparentemente apoyar a su rey, que está preso prácticamente, pero en el fondo lo que querían era romper con el poder de la corona. Ellos querían desarrollar una constitución política donde el rey de España ahora gobierne en base a la soberanía del pueblo. Bueno, lo más importante de estas cortes es que se van a dar algunos decretos que más adelante tienen que ver mucho con la primera constitución de España. Por ejemplo, un decreto muy interesante de las Cortes de Cádiz es la igualdad entre españoles peninsulares, entre chapetones, y los criollos americanos. Otro decreto importante es que se busca eliminar el tributo indígena, que era un pago obligatorio de todos los indígenas por ser siervos de la corona. Se busca eliminar ese tributo. Y otro también es eliminar la mita minera, que era un trabajo forzoso en las minas, ¿no? Son algunas ideas que se buscan desarrollar en España en esta época que tienen que ver con qué. Recuerda que unos años antes en Francia se había dado la Revolución Francesa. Entonces existía en Europa un sentimiento, una idea de libertad, una idea de revolución, ¿no? La Revolución Francesa se había dado unos años antes, y mucho más antes se había dado la independencia de las 13 colonias también. Bueno, y eso pasó. En el año 1812, España va a tener su primera constitución política, lo cual va a tener mucha importancia con el Perú, que era una colonia. Bueno, vamos a leer un poco esto de la Constitución de Cádiz, así se llamó la primera constitución política, para lo cual pido otro voluntario para la lectura. Antonio Huanca. Fuerte, por favor, 1812. Establecimiento de una monarquía constitucional. La nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía. La libertad de imprenta y eliminación de la Santa Inquisición.
Muy bien, Antonio Huanca. Muy bien, perfecto. Entonces, profesor, la Constitución de Cádiz de 1812. Se busca el establecimiento de una monarquía constitucional. Ahí está, ¿no? De un... Dice que la nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía, ¿ya? La nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía. ¿Qué significa ese concepto de la nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía? Este concepto significa, profesor Luis, que a partir de ahora en España seguirá existiendo, es cierto, un rey, porque dice monarquía, pero este rey ya no tendrá aparentemente un poder ilimitado, sino que a partir de ahora existirán mecanismos que buscarán supervisar su labor, ¿no? Por eso dice la nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía, porque a partir de ahora se busca desarrollar un gobierno en base a la voluntad del pueblo, para eso una constitución política. Alguna de esas leyes que tenía la Constitución de Cádiz, la primera constitución en la historia de España, es la libertad de imprenta, por ejemplo, ¿no? Que antes no existía. Ahora uno podía escribir, inclusive contra el gobierno del rey, libertad de imprenta. Y se busca eliminar la Santa Inquisición, que era obviamente ese tribunal que perseguía a todos aquellos que iban contra el dogma cristiano, ¿no? Entonces, estas ideas son interesantes. ¿Por qué? Porque si España ya no es una monarquía absoluta, ¿cómo van a quedar las colonias? Recuerda que el Perú era una colonia de España. Entonces, si en España acaba de aplicarse una constitución, eso quiere decir que las colonias también tenían que organizarse en base a esa constitución. Y obviamente si el poder del rey ha sido recortado, entonces el virrey también perdía mucho poder. ¿O cuál era la función del virrey, no? Porque al fin y al cabo el virrey representaba al rey. Pero ahora España tiene una constitución política, las cosas son diferentes. Y obviamente también eso va a tener un cambio directo en la colonia, en este caso en América. Y justamente en América también se van a organizar juntas de gobierno. ¿Te acuerdas que en España se formaron las juntas de Cádiz para apoyar al rey, supuestamente en la invasión de los franceses? En América los criollos también se van a formar así. Van a formar juntas de gobierno en toda América, aparentemente para apoyar a su rey, pero en el fondo tampoco era eso. En el fondo, estos criollos americanos van a ir craneando, germinando la idea de independencia. Vamos a leer justamente estas juntas de gobierno en América, para lo cual pido un voluntario o voluntaria. Cualquiera, por favor. Muy bien, Vanessa Quipuscoa. Te escuchamos. Juntas de gobierno en América, organizados por criollos en los cabildos en rechazo a la posible presencia francesa en América. En su mayoría nacieron en apoyo al rey de España, fidelistas, pero varias se volvieron separatistas. Juntas: Chuquisaca, Primera Junta, La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile y Cusco. Muy bien, Quipuscoa. Vamos a ir por acá justamente. Ahí está. Muy bien. Muy bien, la lectura que ha hecho su compañera Vanessa nos habla que estas juntas de gobierno en América estuvieron organizados por criollos. ¿Qué es un criollo? Un español que nació en América, ¿no? Es hijo de españoles, simplemente que ha nacido en América. Bueno, estos criollos aprovechan el pánico en Europa para formar juntas. Juntas organizadas por ellos en cabildos. ¿Qué es un cabildo? Es una reunión de vecinos, ¿no? Lo que hoy día sería una municipalidad, en cabildos. Supuestamente la idea es rechazar la presencia de los franceses, ¿no? Esa es la idea. Y obviamente la mayoría de estos criollos, en su momento, tienen la idea de apoyar al rey de España, ¿no? Vamos a apoyar al rey de España, nosotros no vamos a permitir que nos gobierne José Bonaparte, esa era la idea. Sin embargo, durante el proceso,
nace una idea de separación, nace una idea de aprovechar ese pánico para romper con España. Por eso que estas juntas de gobierno aparentemente se forman para apoyar al rey, pero en el fondo lo que quieren es romper o separarse de España. Por eso se van a convertir en juntas separatistas. Y no solamente se forman en el Perú, se forman en toda América. Por ejemplo, la primera junta va a ser la de Chuquisaca. ¿Dónde Chuquisaca, profesor Luis? En lo que hoy día sería Bolivia, ¿no? El Alto Perú. Ahí está, Chuquisaca. También se forma en La Paz, se forma en Quito, lo que es Ecuador, Caracas, lo que hoy es Venezuela, Buenos Aires, lo que es Argentina, Bogotá, Colombia, Santiago de Chile y obviamente en el Cusco. Ahora, si tú te percatas y eres muy observador, manito levantada, hay un lugar donde no se forman de gobierno. ¿Qué lugar es? ¿En qué lugar no se forman juntas de gobierno? Manito levantada. Eso es solo para observadores, ¿ah? A ver quién se da cuenta. A ver, ¿en qué lugar no se dio cuenta, no se formaron juntas de gobierno? Huanca, te escuchamos, Huanca. En España, En España, pero si en España habían juntas de gobierno. Aro, te escuchamos. En Brasil. En Brasil, bueno, en Brasil no, pues porque es de Portugal, ¿no? Pero hay un lugar donde no se formó, no se van a juntar. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Que tiene que ver con España, ¿no? Y es bien interesante porque uno dice, ¿por qué ahí no se formaron juntas de gobierno? Y eso también está en la lectura. ¿Por qué? A ver, ¿en qué lugar para empezar? ¿Qué lugar no está ahí lo que hemos mencionado? A ver, Huanca, te escuchamos. Uruguay, Bueno, Uruguay era un centro religioso, pero hay un lugar importantísimo de América donde no se forman juntas. Y no aparece su nombre ahí. Y uno diría, ¿por qué no hubo juntas en ese lugar, ¿no? Siendo tan poderoso para España. ¿Qué lugar es? Hernández, te escuchamos. Lima. Muy bien, Hernández. Ahí está. Claro que sí. El lugar donde no se formaron juntas de gobierno es en Lima, ¿no? En Lima no se van a formar juntas de gobierno. Muy bien, Hernández, ¿ah? Entonces vamos por acá. Profesor, en Lima no se forman juntas de gobierno. ¿Y por qué, profesor Ruiz? Mira, se formaron en todos los lugares de América, pero en Lima no. ¿Y por qué? Porque en Lima, de estos años, gobernaba uno de los mejores virreyes que ha tenido España. Su nombre es Fernando de Abascal. Abascal era el virrey del Perú, tenía su centro de poder en Lima. Entonces, Abascal combatió a todas estas juntas, pero sobre todo va a impedir que en Lima se forme también una junta. Hay que decir la verdad también. Muchas de las personas que vivían en Lima no querían separarse de España. Se sentían representados en los españoles. Es más, muchos de estos criollos que vivían en el Perú y que, por ejemplo, tenían negocios en el puerto del Callao, vendían y compraban con Europa, con España, no querían separarse de España. Es más, estos criollos van a darle dinero a Abascal para que Abascal pueda combatir a estas juntas de gobierno que se forman en Sudamérica. Abascal derrota todas las juntas, pero hay dos que Abascal no va a poder derrotar. ¿Cuál, profesor? Hay dos juntas que Abascal no puede derrotar y son importantes en la historia. Una junta que Abascal no puede derrotar, por ejemplo, es Caracas. Y en Caracas, por ejemplo, aparece un personaje conocido como uno de los precursores o próceres más importantes de América. Su nombre es Francisco de Miranda, ¿no? Francisco de Miranda es uno de los próceres o precursores más importantes de toda América. Bueno, Abascal no pudo derrotar la de Caracas y tampoco va a poder derrotar la de Buenos Aires. Después todas Abascal las derrotó. Y si tú te percatas, en estas juntas que Abascal no logró derrotar, en estas juntas van a ser importantes más adelante.
Porque en Caracas aparece un tal Simón Bolívar y en Buenos Aires aparece un tal San Martín, ¿no? Y más adelante llegará pues San Martín del sur y Caracas del norte, ¿no? Corriente Libertadora del sur, Corriente Libertadora del norte. ¿Te das cuenta cómo se va armando la historia? Es interesante, ¿ah? ¿No? Lima entonces no tuvo una junta de gobierno, pero Lima, si no tuvo una junta de gobierno, entonces ¿qué hubieron en Lima? En Lima hubieron debates e ideas en torno a cuál era el problema. ¿Se debía separar de España o se debía reformar algunos aspectos? Por eso es que en Lima aparecen precursores ideólogos, hombres que en su momento van a debatir, van a dar una idea, una tesis de lo que se debería hacer en el Perú. Solamente reformar algunos aspectos o en realidad romper con el poder de España. Vamos a leer un poquito de estos personajes para que podamos entender. Precursores reformistas, ¿ya? A ver, vamos a ver, manito levantada entonces. Muy bien, tenemos acá, a ver, Mesa Vázquez, te escuchamos, reformistas. Reformistas. Buscaban corregir los defectos del régimen colonial a través de reformas moderadas. Libertad de imprenta, acceso criollo a cargos públicos, etc. Publicaron el Mercurio Peruano, revista de tendencia ilustrada. Muy bien, Mesa, correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mesa. Muy bien, ahí está, precursores reformistas, precursores separatistas. Muy bien. Entonces, profesor, su compañero no se ha leído los reformistas. Ellos lo único que quieren, básicamente, es que algunos aspectos de la corona se puedan modificar, ¿no? Ellos no quieren separarse de España. Por ejemplo, ellos desearían que en la colonia, o sea, en el Perú, exista una libertad de imprenta para poder publicar y escribir, incluso en contra del sistema, ¿no? Si es que hay que criticarlo. Ellos también desearían que los criollos puedan ocupar cargos públicos importantes y no solamente los chapetones o peninsulares. Estas ideas reformistas se van a poder leer en uno de los más importantes medios ilustrados de la época. Hablamos del Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano es una de las revistas de la emancipación o de la colonia, muy pero muy difundidas y muy importantes, porque acá van a escribir una serie de ideólogos peruanos sobre lo importante que era la libertad, lo importante que era la patria, la nación. Entonces, el hombre del siglo XVIII y parte del siglo XIX en el Perú se va dando cuenta que, profesor, muchos que han nacido en América tenían el derecho de gobernar América, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo Vizcarra Guzmán es un precursor separatista. Por ejemplo, a Juan Pablo Vizcarra Guzmán lo van a expulsar con toda su orden, con la orden jesuita. Y Juan Pablo Vizcarra Guzmán, estando en Europa, lejos del Perú, escribe una carta, ¿no? La carta a los españoles americanos. Carta que va a ser traducida por Francisco de Miranda y publicada por él mismo, ¿no? Él, por ejemplo, es un ideólogo separatista. Pero, por ejemplo, este señor que aparece acá en pantalla se llama Toribio Rodríguez de Mendoza. Él era el miembro o el líder de lo que es el Real Convictorio de San Carlos, que hoy día es la Casona de San Marcos. Y desde ahí, Toribio Rodríguez de Mendoza formaba a las nuevas generaciones que más adelante lucharían por la independencia. ¿Cómo los formaba? En base a pensamientos de la Ilustración. La Ilustración estaba en el siglo XVIII como la corriente más importante. Es más, la Ilustración estimuló la Revolución Francesa. Bueno, esa corriente ideológica va a llegar al Perú y Toribio Rodríguez de Mendoza la va a difundir en sus alumnos en el Real Convictorio de San Carlos, hoy día San Marcos, hoy día La Casona. Y muchos de sus alumnos asimilan esas ideas y más adelante se convierten en precursores o próceres de la independencia, ¿no? Toribio Rodríguez de Mendoza. Es más, se dice que Toribio lideró una conspiración, la conspiración de los carolinos. ¿Por qué se le llamaba carolinos? Porque aparece en el convictorio de San Carlos, ¿no? Muy bien esa parte. Muy bien, entonces, regresamos acá. Ideólogo separatista, manito levantada. A ver, ¿cuál es la otra, profesor? Ortega, te escuchamos, Ortega. Proponían la ruptura con la metrópoli española a través de la guerra revolucionaria, logrando la emancipación de Hispanoamérica.
plantearon como solución la independencia del Perú. Muy bien, entonces, profesor, su compañero Ortega, no sé, por acá un momento. Ahí está su compañero Ortega, nos habla, profesor, de los ideólogos separatistas. En este caso, ellos, lo único que plantean no es reformar. Ellos dicen, el Perú debe dejar de ser una colonia, ¿no? Y para que el Perú se deje de ser una colonia, hay que luchar por la independencia. Esa lucha va a ser una guerra revolucionaria, ¿no? Son claramente separatistas aquellos que consideran que han sido ya suficientes casi 300 años de dominación española. Es momento de aprovechar la debilidad de España para romper, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, este señor, llamado José de la Riva Agüero, quien será después primer presidente del Perú por golpe de Estado. Ribagüero, por ejemplo, escribía cartas a don José de San Martín, que estaba en Argentina. ¿Cartas de qué? ¿De amor? No. Cartas diciéndole que en el Perú muchos querían la independencia y estimulaba que venga don José de San Martín, obviamente profesor, para que pueda luchar por la independencia de los peruanos, ¿no? José de la Riva Agüero. Muy bien, en esta lámina entonces, ¿se ha entendido? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se ha entendido todo? A ver, por ahí. ¿Se ha entendido, Miss Ortega? Perfecto. Entonces, se ha entendido. Si se ha entendido, seguimos, ¿ya? Vamos a ir por acá. Profesor, si bien en Lima no se formó una junta de gobierno, la mayoría de juntas se formaron en otros estados, pero en el Perú, como tal, van a aparecer conspiraciones y rebeliones, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué no se recuerdan estas rebeliones y conspiraciones? Porque todas fueron derrotadas. Por eso es que, como todas estas rebeliones van a ser derrotadas, por eso es que, entre comillas, la llegada de San Martín y de Bolívar es bien relevante y bien estudiado. ¿Alguna vez te has puesto a preguntar por qué tuvimos que esperar la llegada de un venezolano y de un argentino para que luche por nuestra patria? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar por qué un peruano no es recordado por ser el del grito de libertad? ¿Por qué San Martín, que es argentino, o Bolívar, que es venezolano? La respuesta es bien sencilla. Hubieron peruanos, mucho más antes que San Martín y Bolívar, que intentaron rebelarse contra el Estado, desde Túpac Amaru hasta los que vamos a ver ahora. Sin embargo, todos fueron derrotados. ¿Derrotados por qué? Porque no era una rebelión donde se incluía a todos los peruanos. Porque había un gran sector de peruanos, los criollos, que estaban de acuerdo con el vínculo que tenían con España. Ellos no querían independencia, ¿no? O sea, como ellos no querían independencia, ellos financiaban económicamente a las fuerzas del virrey. Entonces se puede decir que sí hubieron rebeliones antes de San Martín y Bolívar, pero estas rebeliones mayormente las encabezaban los mestizos, es decir, el hijo de un español y un indígena, y las masas indígenas también, ¿no? Eso era básicamente lo que pasaba, ¿no? Entonces, no contó mucho con el apoyo del criollo. Y en su gran mayoría, como no había mucho apoyo, terminaron siendo derrotados, ¿ya? Vamos a conocer justamente en qué consisten estas rebeliones y conspiraciones criollas que se van a llevar a cabo en el Perú colonial en la época en la que España está siendo invadida por los franceses, ¿no? Aprovechando la coyuntura que España está muy débil. Bueno, vamos a leer por acá entonces las rebeliones. Vamos a pedir un voluntario, por favor. Muy bien, tenemos a Ronaldo Aro. Ronaldo Aro, empiece la lectura, por favor. Rebeliones y conspiraciones criollas. Movimientos que buscaron la ruptura del vínculo político con la metrópoli durante los años del constitucionalismo liberal español. En algunos casos solo se proponía desconocer las autoridades locales, proclamando comités autónomos de gobierno. Fracasaron debido a su débil organización. Muy bien, Aro, ahí está. Entonces, profesor Luis, tenemos acá a su compañero Aro. Profesor, entonces son movimientos autónomos que, como bien ha mencionado su compañero, fracasaron, ¿no? ¿Fracasaron en qué? En su débil organización.
no tenían el apoyo de todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, Tupac Amaru, lo hemos visto en clase, no tuvo el apoyo de todos los indígenas, ¿no? Hubieron indígenas que pelearon contra él. Y lo mismo va a suceder acá. Estos movimientos que buscaron romper con España no van a tener pues el apoyo correspondiente, por eso es que van a ser derrotados. Llama la atención, por ejemplo, Cela, porque Cela es el primer grito de libertad. Si te preguntan a ti alguna vez, ¿cuál es el primer grito de libertad en el Perú? No lo da San Martín, ¿eh? El primer grito de libertad lo da Antonio Francisco de Cela en 1811 en Tacna. Bueno, es solo un grito porque Cela también fracasa, ¿no? Lamentablemente, él estaba muy enfermo, se cae del caballo, enferma peor, y las autoridades españolas lo capturan. No terminó siendo un movimiento positivo. En Huánuco también se revela Juan José Crespo y Castillo, que era un criollo, tiene el apoyo de indígenas y mestizos, pero también fue derrotado en Ambo, ¿ya? Por las tropas españolas. Posteriormente, en Tacna otra vez aparecerá otro peruano, Enrique Payardelli. Sin embargo, Payardelli en su segundo grito de libertad también fue derrotado. Ahora, ¿cuál es el movimiento que sí estuvo cerca de lograr algo interesante? Fue este movimiento que aparece en Cusco. En el año 1814 aparece en Cusco el movimiento de los hermanos Angulo, de Mateo Pumacagua y de Mariano Melgar. Yo te expliqué en la clase pasada que Pumacagua también era un cacique como Tupac Amaru, que en su momento no apoyó a Tupac Amaru, pero por ejemplo ahora se revela, ¿no? Y también aparece acá el poeta, ¿no? El máximo representante del romanticismo, Mariano Melgar. Bueno, este movimiento es importante porque se extendió por varios lugares, ¿no? Cusco, Ayacucho, Arequipa. Sin embargo, tampoco tuvo el apoyo que se esperaba y va a ser acribillado. Es más, en la batalla de Humachiri fueron derrotados y se produce el fusilamiento del poeta Mariano Melgar, ¿no? Bastante joven, él es fusilado. Entonces, como vemos, antes de la llegada de Bolívar y San Martín sí hubieron movimientos en el Perú. Sin embargo, estos movimientos van a ser sofocados o derrotados. Bueno, tenemos acá algunas preguntas. Dice, te voy a dar exactamente un minuto para que puedas leer con calma y voy a preguntar, ¿ya? Para que puedas generar
Muy bien, vamos a ver entonces acá la pregunta número 1. ¿Cuál será la respuesta en la pregunta número 1? Leslie Maibet, te escuchamos. Juan Pablo Vizcardo Guzmán, profesor. A ver, tenemos acá claro que no. ¿Por qué, profesor? Porque te dice continental. Y a nivel continental es Francisco de Miranda. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán es un precursor separatista, sí, pero es a nivel peruano. ¿Por qué, profesor? Porque Francisco de Miranda, por ejemplo, participó en 2 rebeliones, en la rebelión francesa y en la rebelión o la independencia de las 13 colonias. Aparte de eso, él, por ejemplo, prepara lo que será más adelante la independencia de Venezuela, y aparte de eso, él se encarga de traducir la carta de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, carta que fue publicada en Inglaterra y que Francisco de Miranda la traduce y la publica y la da a conocer para todos los criollos, ¿ya? Francisco de Miranda entonces es la respuesta número 1. Muy bien, número 2, manito levantada. ¿Qué fueron las Cortes de Cádiz? A ver, por ahí. Huanca, te escucho. Se lo conoce a la Asamblea Constituyente celebrada en la ciudad española de Cádiz. Ya, una asamblea constituyente de la ciudad española de Cádiz. Puede ser, pero vamos a ver con mayor detenimiento, ¿no? Asamblea donde se reunieron españoles y criollos, obviamente, en Cádiz, España, en aparente apoyo al rey. No se olviden eso, el objetivo, ¿va? Apoyar al rey, pero en el fondo buscaron eliminar la monarquía absoluta, ¿no? Y desarrollar una monarquía constitucional. Ahí está entonces. ¿Ya? Muy bien, Huanca. Su respuesta estuvo aproximada, ¿no? Ahí está, aproximada. Muy bien. Seguimos por acá. Pregunta número 3. 3. A ver. Huanca, te escucho nuevamente. ¿No está? Leslie, te escuchamos. Profesor, uno de ellos es la igualdad de derechos entre criollos y peninsulares y el otro es la supresión de tributos indígenas. Claro, ahí está. Igualdad jurídica entre españoles y criollos, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Los dos a partir de ahora o a partir de esa constitución deberían ser iguales ante la ley, ¿no? Y eliminar esa exclusión racial que había en donde el aparente peninsular o chapetón tenía más derechos que el criollo. Y la otra es abolir el tributo, abolir la mita, ¿no? Por ejemplo, son algunas de estas medidas. Muy bien, Pérez. Ahí está, entonces, vamos por acá. Muy bien, Pérez. Pregunta número 4. ¿Qué rebelión criolla constituyó el intento más serio por lograr la independencia? Te escuchamos. A ver, Vanessa Quipuscoa. Profesor, la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Claro que sí, ¿no? La rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Ahí está la respuesta. Muy bien, Quipuscoa, ¿no? Fue la más trascendental porque no solo fue un solo lugar, ¿ah? Sino que se extendió a Ayacucho, Arequipa, Cusco. Muy bien, Guipúzcoa, ¿no? Tuvo que haber triunfado, pero lamentablemente contó con muy poco apoyo. Bueno, vamos a ir a la lectura. Y en la lectura hay algunas preguntas con respecto al tema también. Vamos a desarrollar la pregunta 1. Dice, ¿las juntas de gobierno se formaron para qué? ¿Cuál será la respuesta ahí? Te escuchamos, Ronaldo Varo. Separarse de España. ¿Cómo? ¿Qué letra? Separarse de España. Separarse de España. O sea, profesor, las juntas de gobierno se formaron para separarse de España, reconocer a Fernando VII, formar cabildo. Muy bien, correcto, Aro. ¿Ah? Esa es la respuesta. Vamos por acá. Muy bien. Aro. Perfecto. Pregunta número 2. El documento Carta a los Españoles Americanos es importante porque, Ortega, te escuchamos. La D. La D. Cuestiona el sistema jurídico de España en sus colonias. Ya, a ver, vamos a ver. Propugna la abolición de virreyes, hace un análisis social, critica el sistema.
Cuestiona el sistema jurídico de España y sus colonias, sostiene el derecho de emitir para gobernar, claro que sí, ¿no? Profesor, ¿por qué cuestiona el sistema jurídico? Porque lo que existía en esa época era solamente el beneficio para el peninsular o chapetón, pero se excluía al criollo, por ejemplo. Y eso era algo que Pablo va a denunciar en su carta, ¿no? Va a decir a los criollos, nosotros tenemos el derecho de gobernar porque hemos nacido en América. Muy bien, Ortega. Ahí está. Siguiente, pregunta 3. Manito levantada, te escuchamos. Leslie, adelante. La D, profesor, proponer una constitución liberal. Las Cortes de Cádiz tuvieron como principal resultado proponer una constitución liberal, suprimiendo el voto indígena. Muy bien, correcto. Ese es el principal, ¿no? La primera constitución política de España, ¿no? Que ya sabes, aparece en este contexto, ¿ah? En el contexto en el cual Francia ha invadido la península, ¿no? Y se da la constitución de 1812 o llamada la PEPA. Pregunta 4. El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente. Este concepto fue difundido por qué personaje. Te escuchamos, Ortega. La E. La E, Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Así es, ¿no? En su carta a los españoles americanos. Muy bien, Ortega. Ya está. Y tenemos por acá la pregunta 5, manito levantada. Leslie, adelante, te escuchamos. El convictorio de San Carlos, profesor. Entre los centros de conspiración limeños a favor de nuestra independencia, el más importante fue el Convictorio de San Carlos. A ver. Centros, dice, ¿no? Centros, el Convictorio, el Oratorio, San Marcos, la Sociedad de Amantes del País, la Escuela de Medicina de San Fernando. Ya, muy bien, el Convictorio. ¿Por qué, profesor? Porque acá se formaban a las futuras generaciones que se convertirían en próceres y precursores. El oratorio es importante también, ahí se da la conspiración de los oratorianos, pero no es tan trascendental. San Marcos en esa época no era revolucionaria, era muy apegada a la corona, enseñaban teología. La Sociedad de Amantes del País era un grupo más que un centro de conspiración. Era un grupo de debate, de análisis, de crítica, y la Escuela de Medicina también fue un centro de conspiración, pero no fue tan recalcitrante como el Convictorio, ¿no? Además que en el Convictorio estaba Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy bien, Pérez. En el chat tengo a Mesa, muy bien, Mesa también participando en el chat. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es dejar estas 5 preguntas para la evidencia de esta sesión de clase. Bueno, conmigo será hasta acá. Si es que no hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo se ha entendido? ¿Todo está claro? ¿O alguien por ahí tiene alguna duda con respecto a la sesión del día de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Conmigo será entonces hasta el día miércoles. Un abrazo virtual. Cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.